Bueno, aquí estamos de vuelta, de regreso por ahora en este bloque a analizar lo que ha sucedido en las elecciones presidenciales, el resultado de esta elección que sin duda para muchos ha sido una elección bastante particular. Se hablaba previamente de que era como una elección histórica. Vamos a preguntarle a Estela Toledo, que es licenciada en Sociología y además consultora política, si fue tan así, ¿no? Porque incluso a Milei después lo veíamos hablar de la elección histórica, obviamente para ellos lo era, pero en general, Estela, ¿ha sido así? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los televidentes que nos siguen. Mira, la verdad que ha sido con mucha incertidumbre esta elección, creo que las expectativas estaban muy altas y creo que han sucedido algunos fenómenos importantes a nivel nacional que han dado que hablar, ¿no? Pensemos que hemos tenido todo un año de elecciones y la gente no quería ni siquiera participar en las elecciones y hoy el tema en boga ha sido la elección del día de ayer. Sí, sin duda, eso agota, digo, como socióloga vos ves en el electorado, en la gente que ha sido agotador este año, pensando, esta mañana hablaba, por ejemplo, con alguien de Maipú que me decía, en general en promedio decimos, bueno, los mendocinos hemos votado 6 veces, no, 7 en algunos departamentos. En algunos casos, sí. Hasta ahora, bueno, será una 8ª vez en esos casos. Y la gente siente que ha sido agotador, ¿es generalizado? La gente siente que ha sido agotador, sí, la gente está agotada y está agotada de la clase política también, ¿no? Digo, porque no es solo que está agotada de ir a votar, está agotada de la situación que está atravesando, de que no llega a fin de mes, de que no puede pagar los impuestos, de que cada vez tiene más cargas impositivas también. Entonces, digo, hay un contexto muy, muy complejo para la gente y encima tener que ir a votar tantas veces a la gente se le ha hecho pesado. Más allá de que considero que como estrategia y herramienta política está bien, porque la gente termina eligiendo claramente a los candidatos que quiere, ¿no? Y lo hemos podido ver como en una elección municipal eligen un color político, en la elección provincial eligen a otro y en la elección nacional a otro. Entonces digo, esto está claro y me parece que es un avance a lo que era la boleta sábana, que no sabíamos ni a quién votábamos. Tal cual. ¿Qué va a pasar con las PASO? Digo, teniendo en cuenta que eso también nos ha sumado más al calendario electoral, me parece que el desdoblamiento es positivo por lo que decías vos, porque se ha marcado una diferencia entre una elección y la otra, pero te pregunto el tema de las PASO porque ya varios candidatos políticos y referentes políticos han hablado de que es como en mano hablar de unas PASO cuando incluso no se dieron internas en algunos partidos, en algunos frentes, ¿no? Sí, creo que se está mal utilizando últimamente. En función de que sería muy bueno el debate, ¿no? Digo, este debate de conocer los candidatos, las propuestas que tengan cada uno, pero se ha terminado siendo como dicen muchos, una gran encuesta, muy cara, de hecho. Muy cara, tal cual. Y la verdad que no terminan definiéndose espacio, entonces quizás en eso pierde el valor que tiene la PASO, por eso es que se pone en duda, ¿no? Sin duda. Bueno, metámonos un poco en el resultado de estas elecciones presidenciales, ¿no? Con muchos coinciden, y me imagino, y esto te lo pregunto a vos, en esto de, bueno, no fue en algún primer momento en las PASO se hablaba de Milei de sorpresa, otros decían, bueno, no, venía haciendo un camino que muchos no veían. Y se da ahora un panorama o un escenario parecido con Massa, ¿no? Porque si bien muchos decían en los últimos días era posible que estuviera en una segunda vuelta, pero el tema, muchos decían, bueno, segunda vuelta, pero Milei arriba, y se dio al revés, ¿no? Mira, nosotros cuando aparece el tema de Milei, nosotros veníamos viendo, no nos daba exactamente esas grandes diferencias que tuvo en la PASO, pero veníamos viendo ese fenómeno como un voto bronca, ¿no? El voto antipolítica, el voto de los jóvenes que están muy decepcionados, el voto de que la clase política o las políticas de hoy no le están dando respuesta a las necesidades de la gente y transitan como si fuese un carril paralelo a las necesidades políticas, ¿no? Entonces la gente no sentía respuestas en la clase política. Y creo que lo que pasó ayer ha sido para muchos una sorpresa, sí, realmente. Creo que no se esperaba que el candidato Massa fuese el candidato más votado. Pero sí me parece que hay un voto bronca que fue en la PASO, que se dijo, bueno, voto a Milei. Y en este momento, bueno, fue como más pensado, no fue tan emocional ese voto, ¿no? Porque creo también que las campañas políticas han tenido mucha influencia en esto. Aparece, por ejemplo, una candidata de La Libertad Avanza con un proyecto de poder rechazar la paternidad. Entonces me parece que esas cosas son las que
en algún momento la ciudadanía empieza a pensar diferente y dice, bueno, pasan factura. Y pasan factura, estas cosas son las que pasan factura, como le pasó, me parece, al espacio de Juntos por el Cambio, en La Paso, me parece que con el diario El Lunes, ¿no? Hoy digo, me parece que ha sido una muy mala paso, donde fue una paso muy violenta entre los dos candidatos que casi parecían de espacios diferentes, Larreta y Bullrich. Sí. Y esto fue muy difícil después de poder unir y somos todos el mismo espacio y vamos juntos bajo el liderazgo de Patricia. Creo que en esto sí la población está muy atenta, ¿no? Más allá de la desesperanza, me parece que cuando decide el futuro del país, mucha gente va a votar, como lo hizo ayer, con un 74%, más allá de que baja de la elección anterior, del 2019, pero la gente participa mucho más de lo que participaba y creo que en esto, bueno, los medios, como ustedes, las redes sociales han tenido gran impacto. Lo podemos ver en la campaña de Milei, ¿no? Que ha sido casi el 100% en medios y sobre todo en redes sociales y esto del aporte de los jóvenes en las redes, de TikTok, de Twitter, de todas las redes que Milei estaba absolutamente presente. Entonces me parece que es importante y no perder de vista estas cosas que empiezan a ser como condimentos a las campañas políticas. También se destacaba, Estela, esto de la participación de los argentinos que vienen en el exterior, que muchos coinciden en que, bueno, no sé si una elección convocó tanto, ¿no? Porque se hablaba hasta ahora no, sí. Y se veía muchísimo, ¿no? Esto de las imágenes que circulaban en redes, de argentinos haciendo filas de mucho tiempo para poder emitir su sufragio. Y muchos interpretaban, bueno, se sienten comprometidos con el futuro de un país donde no están viviendo, pero entienden que pueden volver. Sí, y vos sabés que ahí me parece que hay que hacer también algunos análisis como complementarios. Yo ayer escuchaba a mucha gente que decía, bueno, hay mucha gente votando afuera, que es verdad, ha sido una de las elecciones que más gente ha convocado, por ejemplo en España, Miami, España, Japón, Australia, donde hay muchos jóvenes viviendo. Muchos de ellos que se han tenido que ir por la situación del país también. Sí. Y muchos decían, bueno, no, entonces va a ganar Milei. Y la verdad que no fue así, digo. Entonces también hay que pensar, más allá de que ese voto del exterior, no, en cuanto a porcentaje, no es definitorio, perdón. Me parece que también hay que pensar qué cosas estamos buscando y qué cosas empezamos a valorar, porque también se hablaba en algún momento o en los jóvenes, y bueno, quizás si perdemos algunos derechos nos damos cuenta y valoramos otras cosas. Me parece que el argentino decidió empezar a valorar antes de hacer una elección y no quiere resignar estas cosas. Digo, que muchas se ha logrado con un gran esfuerzo, esto de la universidad pública, la salud, la posibilidad yo salgo de una universidad pública, ¿no? Digo, y la posibilidad que tuve yo que en otro contexto yo no hubiera podido pagar una universidad. Entonces me parece que muchos profesionales argentinos podemos ejercer hoy con mucho esfuerzo a partir de que tuvimos la posibilidad de una universidad pública. Sin duda. Un poco pintando el panorama que se viene, ¿no? Porque se entiende que van a ser semanas muy intensas. Uno lo interpreta así, van a poner toda la energía para captar el voto de aquellos que no los eligieron en estas elecciones. ¿A dónde pensás que van a apuntar? Esto lo digo porque Massa dijo que se terminó la grieta. ¿Es así pensando específicamente en lo que se viene? Mira, creo que el discurso de Massa anoche fue un discurso muy moderado. Creo que mostró claramente que no había mucho que festejar. Como tomando conciencia de la situación en la que está Argentina. Y me parece acá que el mayor inconveniente lo va a tener algunas fuerzas políticas que no tienen un referente hoy, que habían apostado a la candidata de Juntos por el Cambio y que tampoco estaban del todo involucrados en esa apuesta, ¿no? Digo, por ejemplo, el PRO ha marcado Macri, las acciones de Macri han sido claramente hacia Milei. Sí. O por lo menos hasta lo ha hecho expreso, ¿no? Digo, de apoyar a Milei. Y me parece que hay un radicalismo muy fuerte hoy, teniendo muchos gobernadores, pero que no tiene candidato hoy a presidente. Digo, y que claramente se ha mostrado, bueno, en conflicto hasta con Milei, con Massa. Digo, me parece que Patricia era la respuesta para ellos. Y bueno, Patricia al no poder jugar en el balotaje, me parece que ahí hay un voto que está libre hoy, ¿no? Y sí creo que, bueno, que tanto Milei como Massa van a ir a la pesca de esos votos de Patricia, de algún porcentaje de Schiaretti. Me parece que
que también hay que reconocer que Schiaretti ha hecho una muy buena elección. Sí. Algunos votos de la izquierda que se puedan ir pescando, ¿no? Para poder ir sumando. Creo que en esto, por lo que alcanzamos a leer el escenario y los números de las distintas provincias, me parece que Massa tendría más posibilidades de seguir pescando votos, aunque suene irracional por momentos, ¿no? Digo, porque también tenemos que pensar que esta es una elección nacional. Y hoy yo he estado tratando de investigar, ¿no? Uno tiene esto ya como de costumbre, ¿no? Entonces hoy veíamos que para el mendocino es muy difícil entender el triunfo de Sergio Massa. Sí. Porque si vemos el mapa de cómo queda, todo lo que es centro está contra el kirchnerismo. Sí. Entonces esto que vos decías de la grieta, siempre se puso el kirchnerismo y el antikirchnerismo, ¿no? Exacto. Entonces digo, ahora, Massa no se lo ve, o por lo menos lo que la gente nos comentaba en las encuestas, no se lo ve como el kirchnerista. Entonces, al no tener el kirchnerismo, bueno, no tengo con quién pelear del otro lado. Igual, de todas maneras, convengamos que el mensaje de Bullrich era ese, contra el kirchnerismo, más allá de que Massa se entiende no es kirchnerista, y también lo va a hacer Milei. Digo, entendemos que hasta puede endurecer ese mensaje de Massa es el kirchnerismo, cuando, digo, no sé si todo el mundo está al tanto de que Massa no es kirchnerista. De hecho, lo demostró subiendo absolutamente, aparte al parte del escenario gobierno. solo. Sí, pero digo, lo demostró subiendo al escenario solo. Massa es Massa, ¿no? O Massa es lo que se vendrá y lo que ya se venía gestando, que era el masismo. Exactamente, creo que Massa ha venido hace mucho tiempo trabajando esto y... Desde el Frente Renovador. Exactamente, con pocas posibilidades en algunos momentos, con un poco más de posibilidades en otros, frente a un kirchnerismo muy, muy fuerte y muy duro por momentos, que no le daba posibilidades a Massa ejercer las políticas que venía tratando de llevar adelante. Me parece que este ha sido como su momento. Y creo que muchas veces venimos diciendo, ¿no?, que el problema que estamos teniendo ahora es que la gente no tiene candidatos para elegir, tiene para optar. Claro. Y en esto me parece que es muy complejo para la ciudadanía y para todos, ¿no? Porque acá estamos optando, en realidad no es que elijo a Massa por Massa, porque van a salir a pegarme por kirchnerista, sino que la gente hoy está optando y creo que la opción de Milei para muchos no es viable. O para muchos le falta contenido, le falta equipo, le falta políticas más claras, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de dolarización. Muchos de los encuestados nuestros decían, claro, porque vamos a ganar lo mismo que ganamos en pesos. No. Digo, y esto ahí está uno de los grandes errores, exactamente, ¿no? Y se dejaba como al pasar, cosa que, bueno, el imaginario social pensara que íbamos a ganar lo mismo. Claro, exactamente. Entonces, me parece que cuando el voto es un poco más pensado, la opción de Milei no sé si termina de ser una opción. Por eso vuelvo a lo mismo que de decirte, quizás para el electorado mendocino ha sido muy difícil de entender. Sí. Pero como consultores, cuando trabajamos con todas las provincias, vos te das cuenta que en el resto de las provincias se ve diferente. Claramente el centro, como es Córdoba, puede ser algo de Santa Fe, Mendoza, terminan siendo provincias muy antikirchneristas y eso lo venimos viendo en todas las elecciones. Sí. Es un panorama que se repite. Exactamente, digamos, provinciales. Entonces hoy la gente te dice, pero ¿cómo la gente puede volver a votar a estos? Estas eran las respuestas de hoy. Entonces lo que creo es que me parece que también tenemos que darnos cuenta que Mendoza no llega casi al 5% del padrón electoral, con lo cual el peso lo tienen otras provincias, ¿no? Y otros centros urbanos mucho más poblados. Sin duda. Hay algo que se repetía mucho, digo, durante la campaña y después de los resultados de ayer, y era esto de, con una crisis económica tan fuerte, con Massa como titular del Ministerio de Economía, como candidato y con una realidad que agobia a muchos. Muchos se preguntaban por qué en Argentina se eligió a alguien que, convengamos, no ha logrado sortear este gran dolor de cabeza que tenemos todos, que es la inflación, y controlar un poco mejor la economía. Vos como socióloga, ¿qué Creo que analizás? hay algunas respuestas en cuanto a la campaña. Creo que la campaña fue una campaña muy buena. Me parece que hay otras campañas que han sido como muy agresivas. La gente está ya bastante cansada de la agresión, la violencia. Entonces me parece que eso también ha ayudado. Racionalmente es entendible que decir, che, ¿por qué lo vota la gente si estamos como estamos, no? Pero cuando vos te paras a ver las opciones que teníamos para votar,
la gente te dice, y no, la verdad que esto no, esto tampoco, esto me parece muy loco, bueno, me quedo con esto. Por eso digo de optar y no de que tengamos así como la camiseta puesta de elegir un candidato. Me parece que habla más de eso, ¿no? De bueno, es lo que hay en cuanto a que tiene algunas propuestas, que fue lo que se vio en el debate, como el candidato que tenía propuestas y decía cómo lo iba a llevar adelante, ¿sí? Esto que le criticaban a Milei en los debates, que tenían muchas cosas y nadie sabe cómo lo haría. ¿Cómo lo iba a aplicar? Cómo lo llevaba adelante, exactamente. Ya estamos sobre el final de la nota, pero no quiero dejar de preguntarte. ¿Fue una campaña violenta? Digo esto porque de pronto teníamos a Milei tratando de tirabombas a Patricia sí. Bullrich, y después nos encontrábamos con las imágenes de las estaciones de trenes haciendo una referencia a cómo iba a ser el boleto, cómo es actualmente y cómo iba a ser el boleto en caso de que Bullrich llegara a la presidencia o Milei llegara a la presidencia. Sí. ¿Es válido eso? Mira, no debería. La verdad que no. Nos pasó en la elección provincial con una campaña muy violenta también, con lo que comúnmente se dice carpetazos. Sí. No debería, y creo que la gente también está cansada de esto, por eso también como el divorcio que existe de la gente con la clase política y el desinterés por participar, que es lo que me parece que es como que hay que reforzar esto, que la gente participe en política, que la política es la herramienta para poder hacer cambios y llevar adelante los problemas de la sociedad. Entonces me parece que esto la gente ya está harta, ¿no? Está harta y agotada porque tiene otros problemas mucho más importantes que los que plantea la clase política. Y que los tiene que resolver. Exactamente. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá con nosotros y poder analizar desde tu óptica el resultado electoral. Estela Toledo, con nosotros, licenciada en Sociología y además consultora política, bueno, estudiando un poco lo que ha sucedido con las elecciones presidenciales. Nos tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos. No se muevan de ahí.